Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Temas de Mujer hoy jueves, un poco menos frío que los jueves anteriores por suerte. Nosotros cuando comenzamos este programa nos pusimos como misión tratar de contribuir en la calidad de vida de las personas. Y ahora pensando dijimos, bueno, pero realmente, ¿qué es calidad de vida? ¿Qué entendemos por calidad de vida? Tener dinero, estar bien, no tener problemas. Esas son las interrogantes y eso es lo que vamos a conversar hoy con nuestra invitada, Patricia Guerra. Hola Patricia, ¿cómo estás tú? Hola Ángela, muy bien, muy contenta de estar en esta oportunidad conversando contigo. Estamos nosotros también muy contentos de que tú hayas aceptado nuestra invitación, porque el tema de la calidad de vida, como yo decía, es la misión que nosotros nos propusimos como programa de contribuir. Para que la conozcan en la casa, Patricia es psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella ha hecho además muchos estudios con respecto a desarrollo personal, interpersonal, hipnoterapia, tengo entendido también. Sí, soy especialista en hipnosis. En hipnosis. Y ahora te estás dedicando al tema de la terapia clínica. Sí, la psicología clínica. Psicología clínica. Sí, en Calama no hay muchos especialistas que nos estemos dedicando a eso. Pero sí hay mucha necesidad de atenderse en psicología clínica, que es como este espacio de confianza que uno crea con un terapeuta, donde puede ir a partir de un problema que uno identifica como tal en su vida. Y eso está relacionado también con la calidad de vida. Muchas veces uno tiene un problema que se viene repitiendo, se viene dando y que uno no lo aborda nunca, no acepta que eso es algo que está en la vida ya y se presenta constantemente y que de alguna manera deteriora el ánimo, deteriora la cantidad de energía que uno tiene y constituye, podríamos decir, una especie de interrupción del flujo natural. En tu vida. Claro, una traba. Pero yo creo que en este sentido lo principal es como tú dices, darte cuenta de que hay un problema, porque ahí tú das el paso para tratar de solucionarlo. Totalmente. Mientras no te des cuenta de que tienes el problema. Sí, totalmente. Pero a ver, nosotros dijimos, vamos a apuntar el tema de la calidad de vida. Patricia, ¿qué entendemos nosotros como calidad de vida? Desde el punto de vista psicológico, la calidad de vida es como esta mesa, ¿no? Pero es como una mesa que está sostenida por 3 patas. ¿Ya? Una de las patas importantísimas para construir una buena calidad de vida es el tema de las emociones. Poder abordar las emociones, saber cuáles son las emociones, identificarlas en sí misma, poder tener conciencia de cómo se manifiestan, es un tema muy importante y que debería desarrollarse desde la enseñanza básica. Desde que los niños están en el jardín, debería la educadora, las auxiliares o las profesoras más tarde tener una cierta expertise, ¿no? Pero un manejo de esos elementos. ¿Cómo enseñas emociones o manejo de emociones? Lo primero es identificarlas. Ya, ¿cuáles son? Claro, ¿cuáles son? Ya. Lo primero es bien parecido a la película Intensamente. Oh, me encanta esa película. ¿Te gustó esa película? Cuando aparecía tristeza, el enojado, sí. Ahí podemos hacer un mapa que es como la manito. Muchas veces cuando yo hablo con los niños, les enseño el mapa de la manito, que es súper útil. Porque acá nosotros vemos 5 dedos y son justamente 5 las emociones básicas que hay. ¿Ya? Que son las más básicas, como los colores primarios, que debajo de ellos ya no hay nada, solamente parte de ahí. Y se combinan. Eso pasa también con las emociones. O sea, nosotros podemos combinar estas 5 emociones básicas, crear emociones secundarias, terciarias, por ponerle de algún modo. Pero cuando uno dice... estas son el mundo nuestro interior. Por eso el mapa de la mano es importante. ¿Y cómo es? Nosotros encontramos que hay pena, hay dolor, hay rabia, miedo y alegría, que siempre se deja aquí en el pulgar. Como 4 malas y 1 buena. Es que ese es el concepto habitual, va a ser hacia eso. Hay 4 malas y 1 buena. Muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo? Si las 4 malas, ¿por qué son tantas? Y hay una nomás buena. Pero en realidad todas las emociones, así como los sentidos, por ejemplo, que son 5 también, están puestos por la naturaleza en nosotros, desde el momento en que empezamos a existir, ya en la vida, en el útero materno, para proveernos de algo importante. No están para dañarnos, están para proveernos de algo. Eso te iba a decir, o sea, las emociones, yo recién acabo de ponerle el nombre de malas. Claro. No son malas en sí mismas. No son malas en sí mismas. Es como conversábamos, bueno, afuera de pantalla, claro, lo que conversábamos recién respecto, por ejemplo, al miedo.
Claro. El miedo te pone más alerta. Justamente. Ahora, el miedo de las 5 emociones es el único que funciona antes de que pase nada. En la mente, pasa en la mente, el miedo pasa en la mente. Y como dice un maestro indio muy sabio, Ravi Shankar, el miedo es como la sal. O sea, con un poquito la comida se te hace sabrosa, pero si es demasiado, arruina completamente el momento. Sí. Entonces, porque empiezas a funcionar a través de eso y no... Exactamente, el miedo te limita. Te paraliza. Justamente, te aterroriza, no sabes qué hacer, ¿cierto? Te perturba. Hace que tú saques todas tus fortalezas y te amuralles también. Claro, te protejas. Claro. Entonces, un poquito de miedo me va a servir, un poquito de rabia me va a servir. El miedo me va a avisar de los peligros, por ejemplo, y la rabia me va a avisar de la injusticia. Entonces cada emoción tiene un mundo de sabiduría detrás. Por lo tanto, cuando yo accedo a conocer mi emoción, cómo la siento, cómo la experimento, qué me pasa en el cuerpo... ¿Y qué estoy experimentando? Porque a veces ni siquiera sé qué estoy experimentando. Es que es muy importante toda la información que te va a dar el cuerpo acerca de qué estás sintiendo. Por eso, lamentablemente, cuando nuestros niños están tan expuestos a tanta teoría, a tanto contenido escolar, a tanta tele, a tanto aparato eléctrico, electrónico... Poco contacto físico. Están muy poco centrados en su cuerpo. Están viviendo poco el cuerpo, y es el cuerpo el que te va a dar la sabiduría de qué es lo que estás sintiendo emocionalmente. Es ahí donde se va a sentir, en el cuerpo. Por lo tanto, la conciencia acerca del cuerpo no es común, pero tiene que ser desarrollada. Justo hoy estaba, perdón, en el Mercurio Calama salió un artículo muy interesante y que me puse a leerlo precisamente porque teníamos nosotros esta entrevista que hablaba eso, de la corporización. La corporalidad. Eso, de las emociones y que ya, por lo menos ahí decían, hay estudios ya serios que demuestran efectivamente que las emociones se expresan a través del cuerpo y que uno tiene que saber escuchar el cuerpo. Claro, y eso no se está haciendo. Nosotros en el área educativa no hay, por lo menos aquí en Calama, y en muchos lados en Chile lamentablemente, una instancia donde a los niños se les enseñe a conectarse, a contactarse con el cuerpo. Porque si el niño pierde completamente la información que le llega por el cuerpo, está perdiendo una gran cantidad de sabiduría, de información que en el fondo le va a ayudar a decidir qué hacer en su vida. ¿Te fijas? Y el niño y el adulto también. Y el adulto también, claro. También muy desconectado. Sí, desconectados del cuerpo. Claro. O por último dice, ya me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, lo que sea, y punto. Pero no va más allá de por qué le duele la cabeza, de por qué es constante. Eso son lo que nosotros deberíamos estar alerta, ¿o no? Sí, y desde las pequeñas señales, el cuerpo es muy sabio. De pronto un dolor de estómago o esas mariposas en el estómago que uno siente a veces, que ni siquiera es un dolor, sino que son sensaciones, ¿cierto? Un temblor en el párpado, un tinnitus, como dicen los otorrinos, en el oído, que es el pitito que a veces uno siente. Claro. Entonces el cuerpo se está mandando constantemente señales, como a la conciencia. Pero no la escuchamos hasta ya medio tarde. Claro. Entonces, para nosotros tener una buena calidad de vida, lo ideal sería, primero que saber reconocer las emociones. Una de las patas de la mesa de la calidad de vida es engloba todas las emociones. Darme cuenta que siento... Es que eso ya es todo un mundo. Es muy grande, pero claro. Por eso, para tener una buena calidad de vida hay un trabajo de por medio. Un dinero no te va a dar por cierta calidad de vida. Hay gente que tiene mucho dinero y tiene muy mala calidad de vida. Sí, o sea, el dinero te va a, entre comillas, satisfacer un ratito porque te puedes dar un gusto, quizá. Pero claro, cuando hablamos de calidad de vida, nosotros hablamos de estar bien. O de, no significa no tener problemas, sino saber enfrentarlo y salir bien, ¿cierto? Sí, tener buena cantidad de ánimo, buena cantidad de energía también. O cuando andáis muy mal y muy negativo, poder transformar eso, ¿no? Claro, darte cuenta de lo que está pasando porque ya tienes los caminos hacia ti misma que te van dando una idea de qué está pasando, ¿no? Claro. Lo más que yo le enseño a los niños cuando hago psicología clínica con niños es este mapa que acabamos de ver. Primero, para que ellos puedan identificar qué es lo que sienten. En Chile tenemos un término que es muy dañino, yo diría, que cuando la gente le dice, ¿y cómo estás? No, estoy mal. ¿Y por qué estás mal? No, porque me enojé en la mañana y sentí tanta rabia. Y entonces equiparan
la emoción, que es normal, es natural y está bien sentirla, Ajá. con estar mal. Y no es así. Y no es así. Claro. La emoción te está dando una idea del mundo que te rodea, de tu ser interno también. Te está conectando. Te está conectando, justamente. Es una conexión. Entonces, Y, cuando pero uno se uno es que desconecta... le da lo positivo o lo negativo, y a eso como lo hice yo al principio, o sea, yo al principio dije al tiro, 4 malos. Claro. No, no es que sean 4 malos. No. Cada una te va a aportar en algo. O sea, lo bueno es saber transformar esto y poder manejarla. O sea, porque yo creo que lo malo también es como tú decías, relación de la sal. Mucho es mala, qué sé yo, claro, las emociones igual, ya, si estás enojado en este rato, bien, pero si vais a estar enojado 1 hora, 2 horas, 3 horas, Claro. por ahí va la... Por ahí va el tema también de que una vez que yo acepto la rabia y una vez que clarifico la situación donde sentí rabia, viene el tercer paso, ¿Qué es? que es algo que es bien conflictivo en general para nosotros como cultura, que es el desahogo físico adecuado y oportuno. Ya, por ejemplo, no esperar yo enojarme tanto que llegue como a ser como la olla marmicó y es que ese es el mejor ejemplo, yo creo, para uno tener una idea de lo que pasa. Ya. La rabia es como el vapor que se acumula dentro de la olla a presión. Pero la olla a presión está hecha para tener una válvula donde sale, Va ¿no? soltando Sale algo. un poco, claro. Va soltando un poco de presión interna. Si nosotros, como seres humanos, no tenemos ninguna válvula de salida, indudablemente esto va a llegar a un momento en que va a explotar. Claro. Puede explotar, lamentablemente, en una mala forma, por 2 caminos. O le hago daño a otra persona, Sí. o me hago daño yo. Y la forma de hacerme daño, en general, es lo que se llama en psicología o medicina la somatización o la psicosomatización. Es decir, ¿Qué cosa es la somatización? La somatización es cuando la olla a presión, la rabia o el miedo, Yo no supe sacarlos. no Quedó todo ahí. pude, ni siquiera acepté que estaba en esa condición, Que es lo peor. ni siquiera lo Yo creo. acepté, no había conciencia. Ya. Entonces, en ese momento, el cuerpo, que es muy sabio, dice, bueno, voy a proveerle a Una alerta. una alerta y una salida. Y te genera un síntoma, Un dolor. un dolor. A lo mejor la gastroenteritis, por ejemplo. Generalmente es un dolor. Ya. Y Ya que no entendió, o no tuvo más recursos, o no quiere darse cuenta, o no quiere tomar conciencia, entonces se genera el síntoma. El Ya. síntoma físico. y esa es la somatización Esa de es lo la que te está somatización. pasando Claro. a nivel emocional Soma, interno. claro, soma significa cuerpo. Ya. Entonces es como la bajada, entre comillas, de la emoción al cuerpo y la expresión a través del cuerpo de que la emoción no se está resolviendo. Está ahí, está en un estado estático. ¿Sabes qué me acordé, Patricia? Cuando estuve aquí, estuvimos con Jan Lau, él nos decía que no existen enfermedades, sino que existen enfermos. Y es un poco, haciendo la relación con lo que tú me estás diciendo, las enfermedades se producen porque nosotros no sabemos, o no podemos, no tenemos las herramientas, o ni siquiera nos queremos dar cuenta de que nos están pasando cosas por dentro y Claro. no las tratamos. Claro. Y ahí explotan como una enfermedad, como algo fuerte. Pero primero viene un síntoma. Un síntoma Imagínate, más débil. el cuerpo, claro, el cuerpo es tan amable que no es inmediatamente una gran enfermedad, sino que de pronto, si uno se fija en los años anteriores, había un pequeño síntoma que se presentaba a repetición, un dolor de espalda, una que gastritis. cada vez en cuando, y si yo le pusiera atención, a lo mejor me daría cuenta que ese dolor de espalda es cada vez que estoy con estrés, por ejemplo. Por ejemplo, y Ya. cada vez, si tú no resuelves la situación, Se va a ir agudizando. se va a ir agudizando. La somatización es igual que una cebolla. Son como capas de cebolla. Ya. Va desde lo más externo a lo más profundo. Si la situación se mantiene, hay un riesgo, ¿cierto?, Claro. de que eso se profundice, Claro. ya como una enfermedad ya más crónica o más establecida, como un cuadro, por ejemplo. ¿Y cómo aprendo yo o qué hago yo para estar bien? ¿O cuáles son estos primeros pasos que tú, por ejemplo, en tu consulta ya a los niños, pero también a los adultos? O sea, Sí. yo sé que muchos adultos que no saben conectarse con las emociones, o que carecen o carecemos de habilidades blandas, como decimos, que también son las que nos claro. permiten un poco conectarnos mejor con el mundo, ¿no? Que es muy importante, sí, para eso están hechas las emociones, igual que los sentidos que nos dan información acerca de lo que está pasando, las emociones también nos dan información acerca del mundo que nos rodea. Entonces, lo primero
yo diría, en términos generales, sin estar en la consulta, es que la persona tome conciencia cada vez más acerca de sí misma. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Cuáles son los malestares que tengo? ¿Cuáles son los síntomas? Diferenciar, por ejemplo, si yo en este rato estoy así y estoy con palpitaciones y cosas así, diferenciar si es ansiedad o enojo, por ejemplo. O sea, empezar a conocerse desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Analizarse un poquito más, detenerse sí. con uno mismo. Ahora, no es posible hacer todo el camino solo o sola. Es difícil. Sí. Es difícil. Entonces, por eso en nuestra ciudad también tenemos la suerte de contar con la gente del Arte Vivir, que es la fundación que puede también tratar estos temas emocionales o de estrés. La semana pasada tuvimos precisamente aquí a los dos coordinadores del Arte Vivir, a Menquín y a Margot, sí, estábamos conversando respecto a... Pero yo le decía, ya, ok, de repente no tienen las cosas, pero las técnicas, ¿qué hace uno para cuando uno no tiene las herramientas? A lo mejor yo quiero construir la casa y tengo apenas un martillo. Claro. Tengo la intención, pero claro. no... claro, en el Arte Vivir, como tú dices, ahí te empiezan a entregar, no sé, los clavos, las herramientas como para que tú seas capaz de... Y también en tu consulta, o sea... Sí, de construir un proceso, en realidad, ¿cierto? Claro, ¿cómo lo hago? Si el tema es cómo lo hago. Claro, el tema es cómo hacerlo. La cuestión es que las emociones en general tienen una serie de características. Y las características comunes para las 5 emociones básicas y para todas las que se puedan construir de ahí, es, por ejemplo, que en el momento en que las estás sintiendo no te permiten pensar con claridad. Ya, okay. Porque es la misma energía emocional que la del pensamiento. Es una sola energía. Por lo tanto, cuando estás tan entregada a esa emoción, por ejemplo, esa rabia, ¿no? En la pareja, que es bien común. Ya me enojé con el marido, ¿cierto? Y estoy tomando a lo mejor en ese momento decisiones para nuestro futuro, o con los niños, o en relación a qué decirle o qué no decirle. Y esa emoción siempre va a interferir mi capacidad de pensar con claridad. Por lo tanto, lo que yo esté diciendo en ese momento, cuando estoy tan interferida por la emoción, no va a ser claro, no va a ser de la mejor calidad. Y puede ser, como tú dices también, que a veces uno se enfoca en dañar, no realmente en decir lo que realmente sucede. Porque la rabia, si no tiene manera de salir por alguna parte, va a salir por el lado de dañar al otro. Claro, mal. Porque la rabia quiere salir, quiere buscar un desahogo. Y muchas veces el desahogo es herir al otro, a través de palabras o actos. Claro, es un desahogo, algo que dura poquitito en realidad, porque y el daño puede ser muy largo. Exactamente. O sea, la cantidad de una persona el otro día me decía la cantidad de heridos que quedó por el camino, ¿cierto? En la relación matrimonial me estaba hablando él. Ya, ok. Entonces, heridos porque hubo tantas situaciones de desencuentro, de agresión, de descalificación mutua, que está muy difícil ahora arreglar una relación así. Sí, porque también uno dice, o tiende a pensar, por ejemplo, que es como los borrachitos. Supuestamente los borrachos dicen la verdad. Y también uno, no sé si sea verdad o no sea verdad, pero a veces el tema de dañar yo creo que es lo que impulsa. Cuando estás enojado dices lo que realmente piensas. Y ahí yo creo que es más difícil superar un daño si se ha dicho algo doloroso. Porque al final te queda la sensación de que realmente la persona lo está sintiendo. Eso, lo que tú me dijiste ahora, no pasa eso. La cuestión es que la rabia interfiere en la capacidad de pensar con claridad. Por lo tanto, va a mover mi pensamiento en relación a la rabia y en relación al desahogo. Es que eso es súper bueno porque contradice, y eso es lo que significa que también puede haber un ítem de arreglo, por ejemplo, para esa pareja. Porque claro, lo que dijiste con rabia no necesariamente significa que sea verdad. Que no, todo lo contrario. Exacto, porque como dices tú, estás interferida. Totalmente. Para que lo escuchen en la casa. Sí. Porque a veces uno tiende a pensar que sí, que no, porque lo dijo con tanta rabia y tiene que ser verdad. No. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Qué bueno saberlo, Patricia. Sí. Otra característica de las emociones es que las emociones se acumulan. Son acumulables. De hecho, la experiencia en la clínica y quizás cualquier persona que atiende a otras personas, enfermeras, médicos, psicólogos, asistentes sociales, ha visto llorar a las personas que está atendiendo y la persona te está contando algo que pasó hace 10 años atrás. Pero todavía le afecta. Todavía le duele. Todavía siente pena, todavía siente rabia, todavía siente miedo. Por lo tanto, no lo ha superado. Claro, y está ahí, está acumulado, ¿cierto? En situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, un patrón que hay en el agresor o la agresora es cuando se viene acumulando. Esa persona no tiene señales
no las toma en cuenta, que son las señales corporales, emocionales, que le avisan que se está acumulando una gran cantidad de tensión interna. Por lo tanto, tampoco ha desarrollado maneras de irlas desahogando. ¿Mm? Ahora, ¿cómo desahogar? Desahogar, yo te decía antes, hay desahogo físico. El desahogo físico positivo. tiene que haber desahogo físico. Yeah. Eso es lo que nosotros no tenemos instaurado en nuestra cultura. ¿Ah? ¿Cómo sería se ve raro, ¿sí? ¿Cierto? Sí, no me lo imagino. ¿Cómo hace este desahogo físico? Por ejemplo, yo un tiempo en un trabajo en específico, me acuerdo que era mucho el nivel de tensión y me empecé a ir al gimnasio y hacíamos kickboxing. Ah, ya, de y acuerdo. le pega, yo encontré que eso bien me hizo bien, pero ¿eso sería un desahogo físico? Eso sería un desahogo físico, pero también va más allá que eso. O ir a la consulta, por ejemplo, ¿eso es un desahogo físico o sería emocional? Ir a la consulta es tratar el tema de la rabia y en un procedimiento de manejo de la rabia ocupa el tercer paso, el desahogo físico. Yeah. Los demás tienen que ver con la conciencia, los dos primeros. Yeah. Con el nivel de conciencia que yo voy teniendo acerca de mí misma y cómo yo experimento la rabia. Y el tercer paso, ineludible, es el desahogo físico. Porque nosotros, los seres humanos, todos los que estamos en el planeta en este momento, sentimos físicamente las emociones. Sí, te ¿cierto? palpitas, sientes... contracturas musculares, claro, te temblores, tartamudo de repente. empalidece la piel o se enrojece, aumenta la presión sanguínea, aumenta el ritmo cardíaco, respiratorio, dilatación pupilar. Hay muchas cosas que son físicas y es porque el cuerpo también necesita sacar esa emoción, sobre todo la rabia, a nivel físico. Entonces, ¿pero cómo la saco? ¿Cómo la saco? Claro. Hay diferentes técnicas en psicología. La que yo trabajo, particularmente en la consulta, suma movimiento y respiración. Es decir, hay un cierto movimiento que se hace con una respiración particular. Y eso también busca, eso con el arte, ya. Claro, busca el desahogo de esa rabia. ¿Ah? Contigo misma, o sea, claro, porque tú dices también, a mí lo otro que se me ocurría, si tú, por ejemplo, estás con alguien enrabiado, ir y decirle a la persona, eso no es un desahogo físico. No. Y tiene altísimo riesgo. Claro, como decíamos recién, dañar. Claro. Ahora, primero me calmo. Primero tengo que hacer el desahogo. Y el desahogo te va a permitir llegar al cuarto paso del procedimiento, que es buscar soluciones. Dentro de esas soluciones puede ser que esté el ir a hablar con la persona, o puede ser que no. ¿Te fijas? Pero una vez que ya me saco la rabia de encima, que la canalicé, que me calmé, que primero la identifiqué, después la canalicé, me calmé, y ahora viene el buscar soluciones. Y el buscar soluciones, ¿por qué? Después del desahogo físico, porque ya me dejó de interferir la rabia. Claro. O disminuyó a un nivel que ya es muchísimo más que tú tolerable. ya puedes pensar conscientemente y objetivamente. Sí. Ya. ¿Cierto? Ya tengo esa capacidad de pensar con mayor claridad, ya que la rabia no está interfiriendo, o la emoción no está interfiriendo. Claro. Por ejemplo, también si tengo mucho dolor, algo me causó dolor emocional, ¿cómo puedo tomar una decisión en base a mi dolor? No, siempre aconsejan que mejor siempre no, va a estar interferido el pensamiento y la claridad y la calidad del pensamiento con esta emoción. O sea, siempre como consejo general, y aunque parezca de perogrullo, porque uno a veces uno lo ha escuchado, pero no lo toma en consideración en el momento indicado. Entonces, el tema es, si yo estoy muy afectada con cualquier tipo de emoción, incluso esa buena, a lo mejor estoy súper alegre, saltando, y digo, ya, entonces me voy a tirar del cerro. No sé. Sí, voy a hacer una cosa que sea... más entretenida. Claro, peligrosa, riesgosa. Claro, la alegría, con la alegría de las 5 emociones básicas pasa exactamente lo mismo. Sí, una emoción. Ahora, lo entretenido de esto es que en la palma está la capacidad de sentir. Perfecto. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que muchas mujeres, voy a tomar el tema de las mujeres, ¿no? Han buscado, por una cuestión también de crianza, no sentir. Claro, nos cerramos. No sentir dolor, no sentir rabia, no sentir miedo, no sentir pena. El tema es que, como aquí tenemos la capacidad de sentir, tu capacidad de sentir va disminuyendo. Y finalmente, la alegría se va. Como cuando comenzamos, Patricia, y está súper bonito ese tema, y te juro que me da mucha pena que se nos pase tan rápido el tiempo, porque ahora ya estamos terminando. Pero eso que acabas de decir, me gustaría que lo pudiera como para finalizar y contarle en la casa, porque para que queden reflexionando las personas,
Y comenzamos también hablando de intensamente, que son las emociones, sí. y que ojalá la vean en la casa porque realmente te abre el clic para tus emociones. Pero, ¿qué le decimos en la casa a las personas para poder tener una mejor calidad de vida a través del manejo de nuestras emociones? Bueno, yo creo que lo principal es darse cuenta que nosotros como seres humanos estamos preparados por la naturaleza y por el cuerpo que tenemos para experimentar estas emociones. Vale la pena, por lo tanto, invertir en tiempo, en recursos, para poder aprender acerca de las emociones y de lo que nos pasa a nosotros internamente cuando las experimentamos. También porque hay que tener en claro que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la casa, como papás o mamás, va a ser la herencia de nuestros pequeños, de los adolescentes o de los niños más pequeños. Es la herencia que le estamos entregando. Cómo yo manejo mis emociones es, en parte, la herencia de que yo le dejo a mi niño o a mi niña. ¿Cómo la va a manejar él? ¿Cómo la va a manejar él? De hecho, mírense ustedes mismos. ¿Cómo manejan emociones hoy en día? Es la herencia que les dejó su papá y su mamá. O los criadores principales que tuvieron. Pueden haber sido los abuelos, pueden haber sido los tíos. Pero esa es la herencia que nosotros dejamos. En la medida en que nosotros aprendemos a resolver este tema, entonces liberamos a nuestros niños para tener una mejor calidad de vida ellos también. Le vamos dejando una herencia más positiva. Mucho no le mejor. vamos transfiriendo o traspasando nuestras neuras, nuestros problemas. Nuestras limitaciones. Yo encuentro súper bueno pensar verlo también desde ese punto de vista. O sea, no soy solamente yo la afectada, sino que también puedo beneficiar a otro, que puede ser mi hijo, que puede ser las personas que están al lado. Te agradezco muchísimo, Patricia, que hayas venido aquí con nosotros. El tema es muy interesante, da para mucho más. No alcanzamos ni a hablar de las otras dos patitas de calidad de vida. Claro, es que ya dijimos, era todo un mundo solamente hablar de las emociones, y como tú lo presentaste también, súper entretenido. Ojalá que en la casa les haya quedado claro, y si no, bueno, podríamos conversarlo de nuevo quizá alguna vez más adelante. Bueno, está la fundación, estoy yo como psicóloga también. El arte de vivir, que también fue una experiencia bonita. Gracias, Patricia. Gracias, Ángela. Y ustedes en la casa, ojalá que les haya servido. Veamos el tema de las emociones, preocupémonos un poco más, tratemos de identificarlo, o sea, parte por ahí. Y como dice Patricia, aprendamos a manejarla, busquemos ayuda, porque es la mejor o la peor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Justamente. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Temas de mujer.